Empezar a grabar. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar un poquito viendo la información del curso, eh, de quiénes conforman el curso, ya para que seamos, como todos sepamos de quién somos compañeros, ya que no nos estamos viendo en la sala. Bueno, entonces para eso yo vi la caracterización del curso en integrantes y nos podemos dar cuenta de que hay menos de un cuarto del curso que son mujeres y el resto son hombres, ¿ya? Yo creo que no es tan importante esa estadística. Eh, de hecho, cuando yo tomé el ramo, ha aumentado comparé con el curso que yo tomé, la participación femenina. Eh, lo que sí me gustaría como promover que participen más, ¿ya? O bueno, ver que participen lo mismo que el resto de sus compañeros en las clases auxiliares, en las actividades, siendo que son menos. Entonces, bueno, que se vea que participan tanto, siendo que aunque sean menos, quizás individualmente van a tener que, o quizás van a participar más. Y quiero darles ese espacio para que puedan participar más. ¿Ok? Lo otro que hay es el tipo de ingreso. Y esto es más complicado aún, porque el tipo de ingreso ya empieza a hablar de bases distintas con las que llegan. O sea, por ejemplo, están los que ingresaron por PSU, que es más o menos el grupo mayoritario, que es un ingreso súper homogéneo. Luego hay un grupo bueno, varios grupos pequeños que ingresan también por PSU, pero con ingresos especiales, que es como rebajar un poco el puntaje, que más o menos, yo digo que más o menos lo mismo la PSU. Pero también están estos ingresos de transferencias internas dentro de la universidad. Por ejemplo, los cabros que vienen de Bachi, que según entiendo también tienen otros cursos, eh, porque bueno, si vienen de bachillerato, ya no es su primer año de universidad, tuvieron un curso de física 1, ya han tenido más cursos de matemática que el resto de sus compañeros de este ramo, y bueno, yo hice bachillerato, entonces sé como un poquito la dinámica, que uno falta harto a las clases porque de repente uno encuentra cosas fome, y es otro ritmo de estudio. Acá el ritmo de estudio en Buchef es un poco más alto, pero en estos primeros cursos chocan con contenidos que ya vieron en otros cursos. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí también es otro desafío para que no se aburran y dejen de venir. Lo otro, el año de ingreso, no hay nada del otro mundo. Y la inscripción tomando el curso, me llamó la atención que mucha gente tomándolo por primera vez, siendo que es segundo semestre. Entonces yo decía, bueno, si lo están tomando en este semestre y es el primer curso de la vida que toman de física, seguramente ya se lo echaron. O, pero también puede ser que hayan congelado o, bueno, alguna cosa de ese estilo. Pero también cabe la posibilidad de haberlo eliminado y eso les marca una primera vez. Pero si lo eliminaron, entre comillas, esta es su segunda vez, solo que el sistema lo arroja como primera. Entonces, o bueno, no sé cómo es eso. Entonces hice una encuesta rápida hoy día para ver esto. Y esta estadística nos va igual, yo creo que es la que más fuerte va a pegarnos, porque los que lo están dando por segunda vez y están con cálculo diferencial van a tener bastante más ventaja, y con álgebra lineal también, que los que están con intro al cálculo y lo están tomando por primera vez porque hayan congelado, ya porque hay gente que congeló. Entonces, bueno, para tantear más o menos el nivel DIM que tenemos en el curso, hice esto, ¿ya? Puse los cursos de tercer semestre porque puede ser que alguien se haya echado este curso 2 veces y los DIM los pasa todos y llega a tercer semestre, aunque es poco probable por el tema de cálculo en varias EDO, y como que entre más herramientas matemáticas uno va adquiriendo, más fácil se le va dando. Entonces es poco probable tener a alguien con cálculo en varias, aunque depende también del tipo de ingreso, con validaciones, etc. Entonces, bueno, si nos podemos fijar que igual hay gente, la mayoría está tomando los cursos de primer semestre, o la mayoría de los que respondieron la encuesta, y hay algunos que van un poquito más adelante
con los DIM en segundo semestre y solo dejaron este curso atrás. Bueno, entonces, bueno, cualquier cosa que tengan dudas o, o cosas, por ejemplo, para los que lo están tomando por primera vez, que sientan que se van quedando atrás, es importante que me digan porque seguramente no va a pasar lo que ocurre usualmente de que si hay 100 alumnos que lo están tomando por primera vez en primer semestre, es muy probable que alguien pregunte por casi todas las cosas nuevas. Aquí no va a pasar. O sea, es trabajo de ustedes preguntar en vez de esperar que alguien más pregunte por ustedes. ¿Ok? En ese sentido van a tener que ser un poco más proactivos. ¿Ya? Esto se los voy a ir subiendo igual a un curso para que lean como qué significa acá estadística y todo eso. Así que, bueno, ya visto esto, quería hacer una actividad. Entonces, no sé si tienen para el lector de código QR, si no, pueden acceder a este link que está en la guía, está en la clase auxiliar de hoy. Y en el enlace 1, encuesta 1, ¿ya? Para que veamos, para obtener información. Voy a dejar el link igual en el chat. ¿Ya? Entonces nos va a llevar a una plataforma nueva. Nos va a Mentimeter, que es una forma un poco más divertida de hacer esto de las encuestas. Y quiero que respondan qué contenidos manejan. ¿Ya? Pueden responder múltiples, por si acaso. Y vamos viendo cómo esto se va actualizando en vivo. Solo deja responder uno. A ver, entonces creo que lo puedo editar. Eh, eh, em, Ahí está, perdón. Ahora sí pueden hacer opciones múltiples. Y voy a resetear los resultados, así que para que la respondan de nuevo. En esta slide. Ahí sí. Ahora accedan y vamos a ver qué contenidos manejan todos. Por ejemplo, bueno, voy a explicar un poquito trigonometría geométrica, ver cateto opuesto, cateto adyacente y trigonometría como funciones, una cosa bastante distinta, que es ver que las funciones de trigonométrica son periódicas, si son pares, impares, eh, dominios de las funciones donde tienen asíntotas, propiedades de ese estilo, si les suenan, eso es trigonometría en el sentido de funciones. La geométrica es la que uno sabe cateto opuesto, división hipotenusa y esas cosas. ¿Ok? Bueno, lo demás ya son cosas de cálculo, pero me gustaría saber qué tantas cosas de cálculo saben. Entonces ya van 17 respuestas, 19. Vamos a esperar, voy a tratar de que respondan 25 al menos, ¿ya? Igual esto, la idea es, esta herramienta la vamos a ir usando bien seguido en las clases, así que igual les recomiendo para que participen y sea algo no tan monótono, eh, tener algún lector de código QR. De todas formas yo voy a ir dejando los links en los enunciados también, por si acaso. Así que bueno, ya vamos en 23. 24, una persona más. A ver si han respondido 24. Casi todos saben trigonometría, casi todos. Y nadie sabe series de Taylor. Ya. Ahí los que tuvieron intro al cálculo quizás no vieron series de Taylor el semestre pasado. 25. Genial. 26. Oh, estamos superando la meta. Eh, ya.
Entonces, bueno, voy a ver el chat. Ya, respondieron 26 personas. Bueno, nos dice más o menos un poquito qué sabemos de matemática, qué no sabemos. Ahora vamos a empezar a ver nosotros trigonometría, lo vamos a ver de las dos formas, para saber qué podemos hacer. En los cursos paralelos van a ver las demás cosas, pero nosotros las vamos a utilizar. Ya todas estas son herramientas que en algún punto del curso vamos a utilizar, no a un nivel alto tampoco, como hacer demostraciones, pero sí para hacer cálculos. Así que bueno, esa sería la primera encuesta. Voy a dejar los resultados aquí, abajo, para que no se nos pierdan. Y vamos a pasar a la segunda diapositiva. Así que los invito a escribir, no sé si ya pueden acceder, van a tener que escribir qué contenidos de matemáticas les han costado y ustedes tienen derecho o sea, pueden escribir en palabras, con sus palabras. Eh, Aquí para mostrar el resultado, no sé cómo se hace, voy a revisarlo mientras ustedes escriben. Ahí empiezan a aparecer, respondió alguien. Así que por favor vayan límites, sucesiones, derivadas. Igual pueden ir respondiendo qué cosa les da miedo, quizás tener que utilizar, o en qué cosas nos tenemos que ir con más cuidado. Sumatorias y grupos, ya eso es dentro del álgebra. Continuidad, derivada, límite, integrales, funciones. Sucesiones, continuidad, ya. Esas cosas de sucesiones, continuidad, no es tan terrible para este ramo. Lógica tampoco. Inducción tampoco lo vamos a usar, ¿ya? Para que vayan teniendo tranquilidad. Estructuras algebraicas tampoco. Pero sí las cosas de cálculo, ¿ok? Así que eso lo vamos a ir viendo. Ya parece que por, por excelencia lo más difícil son límites integrales, por así decirlo, por vacuidad, porque la mayoría no ha tenido cálculo diferencial. Demostraciones, eso en general es difícil. Yo estudio matemáticas y me cuesta. Así que eso en general es difícil. Y hay unas cosas bien específicas, pero seguramente lo escribieron una o dos personas, como sucesiones, continuidad, límites de exponenciales, binomio Newton, esas cosas, ¿ya? Pero en general los conceptos que vamos a usar un poco nosotros en el curso van a ser las derivadas, las integrales. De repente vamos a usar la notación de sumatoria, no es que vayamos a usar sumatoria. Y bueno, harta funciones, harta trigonometría, ¿ya? Así que bueno, voy a sacar ya los dos resultados y los vamos a poner en Mentimeter, o sea, en el OneNote, para tenerlos más adelante. Bueno, esto es como el primer resumen para saber cómo llegamos al curso, ¿cierto? Esto ahora ha sido muy fome, solo hemos conversado.
Más personalizado. Sí, ya. Entonces vamos a seguir al segundo aspecto. Aspectos quizás no tanto de cómo llegamos al curso, sino que aspectos quizás más sociales. Da lo mismo lo de las mayúsculas. No me sentí gritado. Por ejemplo, esto de las generaciones en la universidad. Primera generación en la universidad, un tercio sí, un tercio no, y un tercio no sabemos, ¿ya? Pero al menos un tercio que es primera generación igual dice bastante. Los estudiantes tendrán un trabajo de más de 12 horas o menos, o sea que hay gente que está trabajando este semestre. Si se fijan, el 11% está trabajando menos de 12 horas. La mitad no trabaja y el otro 40% aprox, no sabemos. ¿Esto qué quiere decir? Que si están trabajando quizás no puedan dedicarle el tiempo que corresponda al curso. Este curso nosotros tenemos todo el derecho de exigirles que trabajen 10 horas semanales en esta asignatura. En esas 10 horas semanales caben tareas, pruebas, las clases y el estudio personal. Eh, Aunque, bueno, sabemos que con la modalidad online, estudiando desde la casa solo, uno se demora más. Por eso mismo les recomiendo hacer sus grupos de estudio para que discutan en grupo, uno estudia más rápido, ¿ok? Puede ir discutiendo, entiende mejor, pueden hacer ejercicios y ayudarse, ¿ya? Y formas de cómo creen ustedes que aprenden mejor. Ya aquí hay tres cosas bien grandes, con actividades que sean buscar aplicaciones y ejemplos, que es el grupo azul, el grupo verde, eh, hacer actividades que les organicen la información de forma lógica, o sea, por ejemplo, de mi percepción, a mí me gusta mucho estudiar así, que es resumir la materia. Yo personalmente hago apuntes de los ramos. Escribo, igual que los apuntes que ustedes tienen de su ramo, yo voy haciendo mi propio apunte, escribiéndolo. Y así me aprendo toda la materia y después me ayuda para poder aplicarla y hacer problemas, que al final eso es lo que nos evalúan. Y hay otro grupo importante rojo que no tenemos información, que es no tenemos opiniones respecto a ello. ¿Ya? Entonces, como un grupo bien grande que no tenemos opiniones, vamos a hacer otra actividad, que está en el P1, encuesta 2, o con este código QR. ¿Ya? Así que yo, bueno, ya debieron haber escaneado el código. Yo voy a volver. Ok, acá tienen que escribir cómo piensan aprovechar la clase. Antes de responder, no respondan todavía, les voy a explicar un poquito la idea. Pueden escribir múltiples veces, por si acaso. Eh, Voy a arrojar esto. Quiero que digan, bueno, si cuando ustedes están conectados en la clase, en particular en esta clase, ustedes van a ir tomando nota o van a ir escribiendo en su cuaderno o solo miran y prestan atención para después eh, estudiar de otros lados. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, les cuento de nuevo mi caso personal. Yo cuando veo las clases solo las miro y después resumo los enunciados. O sea, voy como a lo más escribiendo las definiciones. Y después, cuando acaba la clase, cuando estudio, veo de nuevo las definiciones y voy agregando ejemplos. Les conté que yo iba haciendo como apuntes de la materia que a mí me enseñan. Y después de eso llega el momento de hacer ejercicio. Ejercicio, ejercicio, ejercicio hasta que llegue la prueba y así iterando durante las 15 semanas del semestre. Ah, no, no está abierta todavía para votar. Tiene candado. ¿Alguien podría enviar el link? Es copiarlo desde el PDF, por favor, para no hacerlo yo. Así que, bueno, eso. Quiero que me comenten si ustedes son de escribir durante la clase o de solo escuchar o qué pretenden hacer con la clase, ¿ya? Esto es importante porque
Por ejemplo, si van escribiendo, quizás sea conveniente que yo no haga presentaciones porque en las presentaciones uno las pasa más rápido y sea bueno que yo igual vaya escribiendo acá. Entonces así se regula un poquito la velocidad de la clase, se planifica la clase pensado en eso, se organiza material, etcétera. ¿Ya? Así que bueno, voy a abrir esto para... Eh, keyboard shortcut. Quiero votar. No sé cómo hacer para que se vote. Ah, ahí está. Ahí abrí la votación. Por cierto, si se te cae la videollamada, no te preocupes. Va a estar todo esto grabado y van a poder verlo desde YouTube o desde un curso. Lo otro también, si me cuentan cómo toman apuntes, si los toman en digital o los toman en papel, no sé. ¿Ya? Bueno, ahí hay alguien que dice que para aprovechar la clase va a tomar apuntes, escuchar y ver los ejercicios por post clase, revisar apuntes DIM. Ya, eso no sé cómo pueda servir para este curso. Ojo, para aprovechar la clase de este curso. A veces veo las clases en vivo, pero la mayoría de las veces veo los videos después y paso la materia. Ya, cuando tiene PPT o algún libro tomando apuntes, si no, copiando lo que escribe. Complementar con material del semestre pasado. Ya, eso también es buena idea. Me gusta escuchar y ver la manera en que resuelves el ejercicio y copiarlo. Me gustaría que hiciera una breve explicación de los contenidos a explicar. Escuchar y tomar apuntes. Intentar hacer los problemas después de la clase. Tomando apuntes en un cuaderno, intentar hacer los ejercicios antes de la clase. Tomar apuntes en un cuaderno, hacer los ejercicios y usar el Massman. Claro, el Massman es el libro recomendado. Escribo lo que considero más importante y luego igual veo la clase, ver cómo se resuelven los ejercicios, tomando apuntes, tratando de resolver los problemas, tomar apuntes en cuaderno, ya. En general, la mayoría va escribiendo por lo que dice. Eh, de todas formas, yo subo todo lo que vaya escribiendo, lo voy a subir. Va a estar todo subido. El enunciado, idealmente, dentro de lo que se pueda, van a estar también con días de anticipación. Entonces pueden hacer los ejercicios de antes y así aprovechan el enunciado. Pueden darse como un autofeedback. Si son capaces de hacer los problemas de antes, si los intentan hacer antes y no los pueden hacer, bueno, la guía va a estar subida con tiempo, entonces llegan a la auxiliar y ven cómo se hacían efectivamente. Entonces eso es un feedback que pueden darse ustedes mismos que no depende de mí, ¿ya? Porque de todas formas yo resuelvo los problemas. Pero sí es una buena forma de aprovechar las clases. Eh, ya, entonces quedó más o menos clara la tendencia y ahí por ahí igual hay algunos que escuchan, así que bueno, igual van a quedar todas las notas de las clases eh, disponibles, ¿ya? Oh, ahí sí. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Y qué dispositivos utilizan para ver las clases? Eso es muy importante, el tamaño de la pantalla. Y ahí voy a abrir votaciones. Así que vamos a ver si lo hacen en computador, en tablet, en celular. También es importante que me digan si están en un escritorio, en su living. Pueden aprovechar eso. Se ponen con el computador en la cama. Eh, Pueden detallarme todo eso. Entre más me detallen, mejor. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo que yo para estudiar me ponía en el computador y estaba en la cama, porque no tenía escritorio, por ejemplo, en mi pieza. ¿Ok? Entonces, eso para mí es importante. O si se ponen con el celular y lo ven del celular sentado, acostado.
o si se ponen con el celular en la mesa y van escribiendo ahí, eso para mí es importante. Computador en la mesa, a veces el celular, en la pieza. Ya, que sea, que la mayoría, ojo que en estos diagramas de aquí, entre más grande la letra es porque más se repite. Entonces hay gente que, aquí lo que predomina más o menos es el computador. Y en el escritorio, genial, en la pieza, el teléfono. Y celular en la cama ahí también está presente. Bueno, cuando las clases son a las 8:30, yo creo que eso es inevitable. Para las clases de muy temprano. Laptop mediana, teléfono. Ya, entonces, bueno, la mayoría usa el computador. Hay algunos que usan celular, ¿ya? Hay algunos que usan celular. Ahí no sé cómo será, si, porque igual, por ejemplo, yo iré escribiendo en la pantalla. Entonces, no sé si podrán ir viendo el tamaño de la letra. Ahí no sé cómo será. Pero ahí pueden poner el celular como de lado, para que sea mejor. Entonces, bueno, si todos tienen, la mayoría usa computador. Eso puede facilitarnos las cosas para lo que viene. Para quizás proponer algún tipo de actividad en el curso, algo así. Hacer presentaciones podría ser una actividad complementaria interesante. Para eso hay que usar computador. Bueno, creo que ya está. Voy a guardar esto y de nuevo, lo tiro para el OneNote. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora viene lo siguiente. ¿Cómo va a ser el curso? Con el profe pretendemos mandarles tareas y bueno, seguramente irán a tener control, las evaluaciones correspondientes, ¿cierto? Entonces, bueno, para ellos van a tener que entregarnos desarrollo o fotos de su desarrollo. Esta parte es muy importante, es como la parte publicitaria. Si es que no conocen la aplicación Cam Scanner del celular, que es para sacar fotos y arregla la imagen de forma tal que queda bien buena, la verdad. Así que la recomiendo bastante. Aquí puse un ejemplo de una pauta que hice alguna vez y la escaneé, entre comillas, con Cam Scanner. Si se fijan, igual mejora un poquito el contraste, queda bien, bien mono, para poder corregir, ya que se les va a exigir que entreguen en PDF. Otra forma, otra idea, puede ser que saquen fotos, arreglen un poquito el contraste de la foto y que quede legible, y las colocan en Word y lo exportan a PDF, ¿ya? Pero les recomiendo harto Cam Scanner, es bien sencillo de usar eh, y tiene una nube, por si acaso, tiene una nube de Cam Scanner, pueden acceder con su número. Igual, bueno, seguramente la buscan en el Play Store o donde sea que la puedan descargar, según el celular, y ahí busquen en internet y van a enterarse de cómo usarla bien, ¿ya? Así que quería más o menos estandarizar porque puede que haya gente que no la conozca. Y en esta parte quería proponerles actividades. Por ejemplo, y voy a empezar a escribir para que conozcan mi letra. Por ejemplo, si usan Cam Scanner, pueden hacer presentaciones. ¿Ya? No es necesario que hagan presentaciones con PowerPoint. Pueden hacerlas en papel, las diapositivas, las escanean y hacen una presentación. Presentaciones de problemas resueltos.
¿ya? De problemas resueltos. Ya que somos pocos, podríamos hacer esto y que dé algunas décimas o alguna nota por ahí acumulativa. De que se van a mandar tareas, podríamos como ponderar, no sé, tareas y problemas resueltos y que los problemas resueltos los tengan que presentar. O quizás hacer tareas grupales, ya que hay gente que está dando el ramo por primera vez y gente que ya lo ha tomado antes, hacer grupos mezclados para que se ayuden y que obviamente los que ya lo han dado antes saben más. Entonces, el que lo está dando por primera vez tiene que exponerlo. Entonces, con eso nos podemos asegurar de que los que saben más le enseñen a los que saben menos. Y para hacer presentaciones pueden hacer el PDF con CamScanner. Presentaciones de problemas resueltos. Acá podemos poner usando PDF hecho con CamScanner. No sé qué opinan de esto, para proponérselo al profe. ¿Les agrada la idea? Y también es una forma de promover que estudien en grupo. O sea, a mí al menos me llama la atención eso. No sé si están ahí. Obviamente esto de aquí puede ir variando un poquito de los grupos. Pero yo creo que puede ser una buena idea y podemos hacer sesiones porque este bloque dura 3 horas. Entonces podemos hacer algo estilo RP, resolución de problemas. El primer bloque, armamos los grupos y luego el segundo bloque exponen. Y esa es la auxiliar. Y los problemas que resuelven son los de la auxiliar. ¿Ok? Y después de eso yo les subo los problemas resueltos. Entonces así tienen igual el feedback. Y acá la idea es que, bueno, como no vamos a hacer un curso de 100 personas, se pueden hacer 10 grupos de 5. Somos casi 9 grupos de 5, somos 44. Y acá en Zoom puedo hacer grupos. Entonces, para los que asistan, podemos ver alguna forma de que les ayude en la nota. O simplemente, bueno, no es necesario que les ayude, pero segura les puede ayudar incluso de forma indirecta. O sea, hacer eso, hacer un problema uno versus ver cómo me resuelven un problema, ayuda mucho más. Y puede ser algo como más particular. Entonces, presentaciones de problemas resueltos en grupo. ¿A alguien que no le agrada o que encuentra un poco intimidante eso? Que se exprese igual. Problemas resueltos en un grupo. En grupos mixtos. Mixtos en el sentido de que en cantidad de veces cursada, ¿ya? Porque aquí, bueno, vemos que hay cosas de... Hay gente que está dando cálculo diferencial y hay gente que está dando intro al cálculo por primera vez. Entonces eso afecta. Yo creo que ayudan grupos para cuando uno no cache mucho. Se ayudan entre dos, sí. Otra forma de distribuir grupos puede ser un grupo de pura gente que está por primera vez y yo me voy con ese grupo y el resto, grupos de pura gente que ya ha dado el curso y que está con cálculo. Porque ellos ya tienen más autonomía quizás, porque bueno, un semestre de universidad en el cuerpo y de curso, de haber aprendido un curso más, basta la diferencia. Lo de la suscripción, no es necesario, yo tampoco estoy suscrito. Basta que le quitéis la publicidad nomás, por si acaso. Bueno, ahí distribuimos, no entremos como en detalles de si llevamos como un semestre, semestre y medio semestre, ¿ya? Yo estoy viéndolo como en serie 2. Pero CamScanner va a estar gratis, por si acaso. Otra cosa que vamos a hacer son lo de las tareas. Tareas semanales.
tareas semanales donde nos importa que ustedes nos estén entregando feedback. O sea, me costó mucho, no me costó. Simple. Y nosotros le entregamos feedback de, oye, te fue bien, te fue mal, te equivocaste en esto, ¿ok? Es un trato mutuo que vamos a hacer, que están obligados a hacer, porque las tareas van sí o sí. Entonces son tareas semanales con feedback. Esto es tal que eh, la carga semanal entre clases y tareas sea menor a 10 horas. A 10 horas semanales, ¿ya? Nosotros les podemos exigir 10 horas semanales, pero queremos que sea menor a 10 horas. Por ejemplo, van a estar 4 horas y media en sala, por así decirlo. Sí, serán con notas. Vamos a estar 4 horas y media en sala, una tarea que les demande 3 horas, que sea corta, eh, con la intención de que lleguen y apliquen la materia, ¿ya? No que se les peguen cabezazos porque sean problemas difíciles como los controles. Pero, y de repente estas tareas también pueden tener variaciones, por ejemplo, ser grupales, ser no grupales, etcétera, ¿ya? Y la idea es de que el hacer esta tarea, sí, no sé en realidad, no sé cuál va a ser la condición de las tareas. Como ahora las tareas van a valer con nota, eh, el profe con el profe les vamos a comunicar la metodología de las tareas y la ponderación y todo eso. ¿Ok? Pero la idea de las tareas es que les llene el estudio, porque fíjense que tenemos 4 horas y media de clase, nos quedan 5 horas y media de que no sabemos qué hacer en la semana, si ver de nuevo las clases, pautear, hacer las ayudantías, o sea, las auxiliares. Estas tareas les van a llenar esas 5 horas y media, ojalá menos, van a ser menos de 5 horas y media, y les va a decir, mira, para hacer este problema 1 necesitáis estudiar esto, estúdialo y haz el problema. Para hacer el problema 2 hay que repasar esto, estúdialo y haz el problema. Si tienen bien los conceptos, de repente pasan de la clase a hacer el problema. Y con eso se pueden ir midiendo constantemente y van estudiando constantemente. Entonces, cuando llega la semana del control, no van a estar colapsados estudiando todo el día física, todos los días hasta que sea el control. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de estas tareas. Eh, A ver, voy a cambiar un poquito el grosor de la letra, que parecen manchas. Y ahí está. Entonces, tareas semanales con feedback. Eh, Va a haber un ayudante que se va a dedicar solamente a corregir las tareas. Habrá un ayudante de tareas. Habrá un ayudante de tareas. Lo otro, tenemos un foro. Es importante usar el foro. Pregunten todo en el foro. También pueden preguntar por correo, pero la idea es que aprovechando que somos menos, no sé, entremos más en confianza y pregunten harto por el foro y así les puede servir a sus compañeros. Dudas por el foro del curso. ¿Sí? Y bueno, así se pueden armar discusiones. Eh, bueno, yo creo que van a tener un carácter más formativo, las tareas. Y yo creo que todas las tareas que sean en este sentido, de estas de acá, sí van a tener nota. De repente, que va a ser distinto a mandar, por ejemplo, un propuesto. Un problema propuesto es como recomendable que lo revisen porque puede tener alguna noción pedagógica detrás, pero no, eso no es evaluado. Pero las tareas como tales sí son con nota. ¿Ya? Pero es muy importante recalcar que no les va a sumar carga. Por ejemplo, solo tienen el objetivo de que les ayude al final del semestre. O sea, que las tareas a largo plazo les van a hacer estudiar semanalmente
Y obviamente, insisto, no es algo que sea imposible de resolver, no va a ser algo imposible de resolver. Solamente el objetivo es guiarles en el estudio y que eso sea recompensado con una nota que a final de semestre les ayude. ¿Ya? Esa es la idea de las tareas. Dudas por el foro del curso y ojalá que se hagan discusiones interesantes. Y si no tan interesantes, ojalá interesantes para ustedes en realidad. Eh, pucha, no me deja borrar. A ver ahora. Pucha, a ver. Bueno, esta vez se endemonia y no sirve. Así que bueno, esto. Lo de las presentaciones y problemas propuestos depende netamente de la participación de ustedes. Quizás esto pueda tener igual, podamos, yo pueda resolver en auxiliar problemas que intersecten con problemas de las tareas. Entonces, por ahí podemos combinar, hacer combinaciones de estas cosas. Pero estas son al menos las cositas que tenemos pensadas para el semestre y que creemos que les puede ayudar. ¿Ok? Así que bueno, cualquier cosa también me pueden escribir por correo, escribirle al profe por correo, el profe ve todos los días como de 8 a 9 de la noche el correo. Y ahora vamos con el enunciado, ¿ya? Es bien inicial el enunciado, ¿ya? Para rellenar y hacer algo. Primero, el P1 lo hicimos, que era ver toda la parte anterior. El P2 demuestra utilizando teorema de Pitágoras que para cualquier ángulo en los reales se cumple esta proposición, ¿cierto? O sea, voy a copiar el P2 en la siguiente diapo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esto. Queremos resolver la parte A. Queremos demostrar usando el teorema de Pitágoras. Entonces, suponiendo cierto que vamos a denotar los catetos adyacentes y opuestos, ¿ok? Que el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Este es teorema de Pitágoras. ¿Ok? Está bien la velocidad con la... Bueno, ahí me tienen que ir diciendo, porque yo puedo escribir más rápido o más lento, ¿ya? Pero creo que con esta forma pueden seguir el ritmo escribiendo. El tema es que si es muy, muy lento, no vamos a alcanzar a ver muchas cosas, sobre todo más adelante. Bueno, entonces usando teorema de Pitágoras, luego, esto de aquí tenemos que es adyacente al cuadrado más opuesto al cuadrado partido en la hipotenusa al cuadrado igual a 1. Y esto implica que adyacente partido en hipotenusa al cuadrado más opuesto partido en hipotenusa al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Distribuyendo el denominador. Y resulta que esto de adyacente sobre hipotenusa es la función coseno, pero es coseno de un ángulo teta, coseno cuadrado de teta. Y esto, el cateto opuesto sobre hipotenusa, es seno de teta. Y todo esto está al cuadrado. Pero, ojo que esto de aquí es para teta perteneciente entre 0 y pi medios. Porque el teorema de Pitágoras me dice que es para un triángulo rectángulo. Fíjense la pillería que significa esto.
Esto es el ángulo teta del cateto adyacente. Esta es la hipotenusa. Y aquí cae el cateto opuesto. ¿Qué ocurre? Acá nosotros estamos viendo esto, pero si nosotros tenemos un ángulo acá, esto ya deja de ser un triángulo rectángulo como el que nosotros usamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá nosotros tenemos que, esto ya pasa a ser como un poquito definir la materia. Como coseno de teta es igual a coseno de menos teta y seno de teta es igual a menos seno de menos teta. Ya este problema igual no es como para que ustedes lo repliquen, es para presentar materia, ya que no hemos visto nada. Eh, Podemos extender la igualdad. Esta igualdad le voy a poner asterisco, ¿ya? La igualdad del asterisco para que sea cierta hasta, bueno, de 0 a 2pi. O sea, en todo el círculo. ¿Ya? Eso de aquí quiero que lo puedan comprobar. O sea, que vean todas las combinaciones posibles de teta, de ángulo. Fíjense que si teta es negativo, vamos a estar como haciendo la cuestión para este sentido, cosa que tiene harto sentido. O sea, vamos a tener un triángulo acá. Si un cateto es positivo y el otro es negativo, vamos a estar acá y el otro vamos a estar acá. ¿Ya? Eso lo pueden ir verificando las combinaciones. Con esta igualdad de aquí. Y esto, por ejemplo, con el seno, da lo mismo porque seno de esto es igual a menos esto, y como está el cuadrado, ese menos va a cancelarse. Entonces, ahí pueden ir jugando. Eso es para verificar. Es materia que van a descubrir, de hecho. O sea, si hacen esto, van a adelantarle la clase que viene al profe, por si acaso. Eh, Luego, como coseno y seno son periódicas, eh, se puede extender a R. O sea, nosotros tenemos que esta cuestión es 2pi periódica, que quiere decir que este intervalo, después nosotros lo que ocurre en este intervalo de acá, lo vamos a poder pegar en este intervalo de acá, del mismo ancho, que ocurre en este intervalo de acá, y así vamos a teselar todos los reales. ¿Ya? Eso me dice que sea periódica. Ah, creo que ahora puedo borrar lo que me molestaba de antes. Ahí sí. ¿Ok? Entonces vamos a concluir que es cierta esta igualdad. Donde fíjense que aquí utilicé nociones, esto de aquí, pueden verificarlo geométricamente, pero además son propiedades de las funciones trigonométricas. Esto de aquí son funciones, y si lo vemos como funciones, eh, graficando x versus y, cambia un poquito la idea que viendo cateto opuesto, cateto adyacente. Y esto de aquí de la periodicidad también. ¿Sí? Pero lo que nos importa aquí es esta identidad. Ahora vemos la parte B.
Entonces, sea alfa perteneciente a R, luego coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Yo esto lo voy a multiplicar por 1 sobre seno cuadrado de alfa. Cuando seno de alfa es distinto a 0, ¿ya? Si no, no puedo hacer esto, porque dividir en 0 no se puede. Esto quiere decir que nos queda coseno cuadrado de alfa dividido en seno cuadrado de alfa más 1 igual a 1 sobre seno cuadrado de alfa. Coseno sobre seno es 1 sobre tangente, ¿cierto? Que es cotangente. Cotangente cuadrado de alfa más 1 igual a, esto es cosecante. Cosecante cuadrado de alfa. Mientras que eh, nosotros podemos hacer esta misma ruta, pero dividiendo en coseno. Y así probamos la otra identidad que se nos pide. ¿Sí? Cuando, obviamente, cuando el coseno es distinto a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Coseno dividido en coseno, más seno cuadrado de alfa, dividido en coseno cuadrado de alfa, igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Esto es seno sobre coseno, es tangente y está todo al cuadrado. Y el 1 dividido en coseno es secante. Y como es al cuadrado, es secante cuadrado. ¿Ya? Hoy día mismo la subo. Terminando la clase, dejo subiendo el video. Se demora lo que se demore en subirse. ¿Ya? Bueno, eso. Y se sube todo. Lo que escribo, el enunciado, el video, todo. Y un material extra. ¿Ya? Así que no hay problema si te desconectas. ¿Ya? Entonces, no sé si hay dudas. O sea, quise hacer este ejercicio para ver qué tanta trigonometría saben. Según la encuesta, muchos sabían trigonometría. Entonces, saben hacer estas manipulaciones, ¿cierto? Al menos las definiciones de las funciones trigonométricas. ¿Sí? ¿No? Profe, ¿me escucha? Sí, se escucha. Es que me perdí cuando empezó a concluir B, que no vi bien el enunciado, entonces como que Ah, inició perfecto. de una base media rara. Ya. Fíjate que probamos esto, todo ok. Y usando esto hay que concluir estas dos identidades, que es una identidad que relaciona la tangente con la secante y una que relaciona la cotangente con la cosecante, que es prácticamente lo mismo que hay acá, más o menos, muy parecida, como otro teorema de Pitágoras. Ah, ya, sí, entiendo, gracias. Entonces, Que parece que lo hizo al revés. Primero hizo la segunda y después la claro, primera. sí, es eso. Entonces luego partes de esta y la técnica aquí era dividir con este sujeto de acá. Voy a ordenar un poquito las notas por el tema de la caligrafía. No sé, encuentro que estoy escribiendo igual desordenado. ¿Ya? Dividir cuando es no nulo, eh, para evitar indeterminaciones. ¿Ya? Y esto es lo mismo de acá. ¿Ok? A ver, hay algo en el chat. Bueno.
Eso sería el primer problema. Este es como problema nivel 1. Si pudiéramos ponerle niveles del 1 al 5, este es nivel 1. Vamos al enunciado. Y acá viene otro, el P3. Bueno, nosotros, hay que demostrar esta identidad, pero para eso hay que partir de algo que ya sepamos. ¿Ya? Em, nosotros sabemos que la tangente es seno sobre coseno. ¿Sí? Sabemos eso. Y sabemos otra cosa, que secante cuadrado de alfa es 1 más tangente cuadrado de alfa. Lo que implica que secante de alfa es igual a la raíz de 1 más tangente cuadrado de alfa. Entonces, tratamos de construir el lado derecho. Construyendo el lado derecho, juntamos lo que tenemos. O sea que tangente de alfa dividido en esta raíz, 1 más tangente cuadrado de alfa, es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa por 1 sobre secante de alfa. Y sabemos que el coseno con la secante se llevan bien, se cancelan. Esto es porque coseno es 1 dividido en secante. Esto quiere decir que esto es igual a seno de alfa, y se tiene. ¿Sí? Perdón, se me subió el mouse. ¿Alguna duda con este problema? También era cortito, pero había que usar lo que probamos anteriormente. O sea, esto de aquí. Esto de aquí usando la P2B. Si no, habríamos tenido que demostrar en realidad esta identidad. O ver a qué es igual esto. Ya, veo que no hay dudas. Y bueno, el P4 ahora, que un poquito ya de geometría y repasar. Ya. Tenemos un círculo circunscrito de un pentágono regular. Circunscrito es que va por afuera. Inscrito es que va por dentro.
Entonces, bueno, tenemos nuestro círculo y el pentágono. Lo voy a dibujar. Seguramente en el cuaderno les queda mejor. ¿Ya? El círculo tiene radio R, conocido. Y nos piden hallar el ángulo interior, que es este de aquí. ¿Sí? Fíjense que, a ver, voy a hacer el centro, voy a hacer líneas rectas. Esto me va a formar 5 triángulos iguales entre sí y son triángulos isósceles. Eh, o sea que yo necesito buscar este ángulo de aquí. En realidad, todo este ángulo de acá. A ver, lo voy a hacer con rojo. Todo este ángulo de aquí es beta. Ahora no sé cómo. Ahí sí. Todo ese ángulo es beta. Pero sabemos que todo esto de aquí es 360 grados. O sea que vale 2pi. 2pi igual a 5x, donde cada uno de estos es x. Quiere decir que 2pi quintos es igual a x. Pero además sabemos que tenemos que eso vale y esto vale y, porque es isósceles. Entonces, 2i más x es pi, ¿cierto? Porque los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces, bueno, esto es lo primero. Despejar ese y segundo, despejar este otro. Luego vamos a tener que i es igual a pi menos, menos x, que vale 2pi quintos dividido en 2. Si limpiamos un poquito la expresión, vamos a tener que i es igual a, bueno, 1/2 de pi menos 2pi quintos. Y tenemos que beta vale 2 veces i. Entonces beta es igual a pi menos 2pi quintos, que en realidad es 3pi quintos, ¿cierto? Y ahí tenemos el ángulo interior, que es un poquito desordenado. Bueno, después reacomodo esto. Determina el largo de algún lado del pentágono en función de r. Ya, nosotros tenemos que estos largos de aquí buscarlos, ¿cierto? Y tenemos que esto de aquí viene a ser un radio, es lo que mide r, ¿cierto? Entonces, bueno, qué herramienta podemos utilizar? Podemos utilizar quizá alguna función trigonométrica. Conocemos x, conocemos y, conocemos, bueno, todos los ángulos y conocemos la medida de un lado. Entonces podríamos quizá usar algún teorema trigonométrico, o bien usar más geometría, como cosas más básicas de geometría euclidiana. Eh,
¿Alguien tiene alguna idea? Con teorema del seno, ¿ya? Una forma es usar teorema del seno. Esto quiere decir que X, o en realidad el lado A sobre el seno del ángulo opuesto al lado A es igual a B sobre el seno del ángulo opuesto al vértice. Perdón. Claro, no, es un lado y este es el ángulo. Que este un lado tiene un vértice opuesto, el vértice que está con ese ángulo es beta. Eso. ¿Ya? Con esto se puede tener porque conocemos la medida de un lado y conocemos todos los ángulos. Entonces basta que dejemos el lado de incógnita. O sea que X, que ya lo conocemos, pero lo voy a ir dejando con letras, el ángulo opuesto, o sea, perdón, X e Y son ángulos. El lado que nosotros buscamos le vamos a poner Z, ¿ya? El ángulo opuesto a Z es X. Entonces, Z es a seno de X, como R es a seno de Y. Donde R puede ser cualquiera de los dos lados R, y cada ángulo opuesto a cada uno de ellos es Y. Da lo mismo cuál de los dos, ¿cierto? Entonces con esto despejamos Z. ¿Ok? ¿Hay alguien que esté con problemas hasta esta parte de trigonometría? Voy a mover un poquito esto. ¿No? Es importante que me digan. Igual tengo un material extra de trigonometría, por si acaso. No sé si subirlo en todo caso, por el tema del tiempo. Bueno, que es 1 hora nomás. Se van a demorar 1 hora en revisarlo. Lo voy a subir, ¿ya? Ya, y ojo, estos problemas son para tantear, de verdad, para tantear cuánto llegan sabiendo, por si acaso, ¿ok? Todo esto se va a pasar en clase, se les va a subir una guía con apuntes y todo eso, ¿ya? Pero es una forma de como introducirlo a los conceptos y de ver que los que saben que vayan respondiendo y los que no saben que digan, oh, esto es lo que no llevo sabiendo, ¿ya? Este es el pie de partida del curso. Y lo último es determinar el área del pentágono. Para determinar el área del pentágono, les propongo usar esos 5 triangulitos de acá, tirar una altura, ¿cierto? Esta altura de aquí es el seno, sería, a ver, cada uno de estos triángulos tiene una altura. Entonces vamos a decir que la altura que es va a ser un cateto opuesto, la hipotenusa va a ser el radio, y eso va a ser el seno de I. Fíjense, la altura H, esto es I, y la hipotenusa es R. Y bueno, con eso tenemos el área de uno de estos, porque tenemos base, este largo de aquí que es Z,
¿cierto? Este largo de aquí es z. Base por altura, dividido en 2. Y entonces, bueno, conocemos la altura. Altura igual a R seno de I. Luego, el área de un triángulo es base por altura, que es prácticamente, base por altura dividido en 2, que es prácticamente z por h dividido en 2. Ya, y ahí reemplazamos ahora z y reemplazamos h. Z es R seno de X seno de Y por R seno de Y, todo eso dividido en 2. Y se muere el seno de Y. Entonces nos queda R cuadrado seno de X partido en 2. Y aquí tenemos el área de uno de estos triángulos. Entonces el pentágono son 5 de ellos. Entonces el área es igual a 5 por los triángulos, que es lo mismo que decir 5 R cuadrado seno de X partido en 2. ¿Sí? No sé si tendrán alguna duda con esto o damos por finalizado el problema. Les voy a reescribir esto más ordenadito igual. No me gustó cómo quedó escrito. Bueno, los que toman nota, ¿les acomodó el ritmo de escritura para ir tomando nota? Ahí está el chat. Igual pueden hablar con el micrófono también, por si acaso. Sí, les acomodó. Perfecto. Bueno. Lo otro, por ahora yo creo que vamos a dejar hasta acá la clase, a menos que quieran conversar algo, comentar algo. Puedo dejar de grabar si quieren y quieren conversar. Voy a dejar de grabar ahora.